Bienvenidos a Pintao TV. A petición de nuestro público, vamos a darle seguimiento en la historia y su contexto al tema pasado, que fue un tema que gozó de la admiración y sobre todo de la atención del público que nos sigue. Aprovechando el momento para darle las gracias a los más de 2,000 suscriptores que se han sumado a nuestro canal, que está a la disposición de ustedes para seguir aprendiendo. En 1620, 102 hombres y mujeres partieron de Inglaterra con rumbo a lo que hoy es Estados Unidos, en una embarcación llamada Mayflower, que en español sería Flor de Mayo. Entre ellos, habían 35 llamados padres peregrinos, que huían, pero huían porque había una represión a la fe católica o a la fe cristiana que ellos podrían tener. Estos ideales, más adelante, estos padres peregrinos, son lo que forma la estructura de lo que hoy es Estados Unidos de Norteamérica y, cómo no, de la óptica yanqui. Pero esta óptica yanqui tiene un papel relevante y tiene una figura que quiere devolver la grandeza a América de nuevo con un eslogan que dice Make America Great Again. En este programa tenemos nuestro invitado estrella, nuestro alcalde, quien rompió con tan vasto conocimiento y el público le encantó. El día de hoy lo tenemos para compartir a través de un conversatorio varias luces con relación a la misma doctrina Monroe, darle un seguimiento, también sobre todo al corolario de Trump y cuál es la visión que él tiene. Óptica Yankee, cuál es el opcional de Trump y por qué del mismo. Bienvenido nuestro alcalde a este programa, La Historia y su Contexto. Sí, saludos hermano. Tal y como tú decías, aquel famoso viaje del Mayflower, 1620, trajo a aquellos famosos peregrinos huyendo de la represión en Inglaterra, ya que Inglaterra estaba en convulsión, diríamos guerras, represión por parte del rey, y decidieron embarcarse, cruzar el Atlántico y llegar a lo que hoy es América. De manera que una vez en territorio americano, pues eran también asediados por el ejército inglés y incluso dividía con los Apalaches en Carolina del Norte. Más allá de los Apalaches, hacia el occidente, pues la corona británica no quería que aquellos peregrinos cruzaran, porque entonces iban a interferir con las tribus de indios, como ellos le decían. Entonces, vemos que la historia de Estados Unidos está desde su misma génesis, pues con lo que se refleja hoy en día, una batalla constante contra los pueblos de las diferentes tierras de América, hermano. Sí, mire, usted en el programa pasado, también con el de hoy, ha arrojado puntos sumamente importantes y valiosos con relación a la creencia y el impacto que tiene cada creencia dentro de la cultura. Y me refiero a este punto en específico porque existe la cultura del excepcionalismo, que significa de que Estados Unidos es un país excepcional, luego de que esas 13 colonias lograran su independencia de la corona inglesa, tal y como usted acaba de señalar. Pero partiendo desde esta óptica, Max Weber nos habla del espíritu capitalista, o sea, prácticamente la parte protestante, de cómo se fundó a través de estos ideales y cómo estos ideales son lo que conforman la misma doctrina Monroe, que es la que prácticamente avala a Estados Unidos de Norteamérica y a sus representantes a hacer y deshacer, porque son los elegidos, porque son los que son gratificados por el mismo Dios. Entonces, sabiendo también desde este punto de que en el 1885 hubo un hombre que partió desde Baviera, hablábamos nada más y nada menos que el abuelo de Donald Trump, que también fue un inmigrante. Quizás él creyó que era uno de sus padres peregrinos, pero con un tiempo más apresurado más adelante. Entonces, vemos cómo Trump también tiene sangre alemana de por sí y cómo también puede heredar estos ideales. Ya nosotros sabemos la historia de Alemania. Ahora, se está dando en el presente, en la figura de Donald Trump,
esos ideales, se nos están dando una muestra de cómo esos genes podrían estar moviendo ese pensamiento, manejando el imperio yanqui para tener esta óptica expansionista, esta óptica que podríamos llamar neocolonialista, que es como lo ha nombrado China. Entonces, ¿qué usted cree con relación a este punto de vista? Y sobre todo sabemos que la tendencia es la económica. Económicamente hablando, ¿qué es lo que busca Estados Unidos? También tenemos también presente de que usted nos va a hablar sobre el tratado de Bretton Woods. Sí, así es. Bueno, ha sido un poco convulso. El nacional estadounidense, como decía anteriormente, pero no podemos pasar por alto una acción tomada también por aquellos peregrinos, que fue aquella la revolución del té, cuando prácticamente aquellos peregrinos en la costa de Massachusetts pues se amotinaron y tiraron todo el té procediente de Inglaterra al mar. No era fácil su peregrino, ¿eh? No era fácil, porque ellos querían librarse de aquella corona británica. Pero si nosotros vemos lo que fue el tratado de Bretton Woods, en New Hampshire, el estado de New Hampshire hoy en día, Punto importante. aquel acuerdo de 1944, nada más y nada menos que el acuerdo de Bretton Woods en New Hampshire, donde se reunieron un grupo de naciones a decidir cómo sería que ellos iban a negociar entre sí. Y se determinó que el dólar iba a ser la moneda de intercambio oficial entre ellos, y básicamente en el resto del mundo, donde el valor del oro sería una onza por $35. Entonces, a partir de ahí, hubieron varias décadas que el dólar y la nación americana fue en auge, su economía se recuperó. Si recordamos el crash de 29, pasaron por momentos difíciles, pero ya sucedió en 1971 uno de las declaratorias de un presidente más radicales, hermano. Y es que Richard Nixon en 1971 dijo nada más y nada menos que ya el dólar no se sustentaría en el oro ni en su reserva federal. ¿Usted sabía eso, hermano? Yo había escuchado, sí, y de hecho usted ha tocado un punto de la historia un tanto flexible, porque luego de esas declaratorias, tengo entendido que comenzaron a llegar embarcaciones de diferentes partes del mundo a los puertos norteamericanos, llevando consigo cantidades inmensas de papel. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Desde los albores de la cultura, desde los inicios de la humanidad, lo único que dio a nosotros como Homo sapiens, como especie, la capacidad de nosotros poder interactuar intrínsecamente a través de una red de cooperación colectiva, que es la cultura, fue la creencia a través de una divisa. Una divisa puede ser un cari, que actualmente se llamaba, en un momento el cacao representó lo que para Estados Unidos es el papel moneda, que es el dólar que ellos tienen. Para otros imperios fueron piedrecitas, un sinnúmero de cosas que se fueran a usar. Para otros imperios fue el trigo, para otros fue otros, son muchas cosas, la sal en el antiguo imperio romano, pero Estados Unidos en esta época, donde tenemos pocos indios, dice de que su dólar, su papel moneda, vale tanto como el oro, que tiene un valor intrínseco. Entonces comenzaron a llevarle muchas papeletas. Dame oro y tenga papeleta. Dame oro y tenga papeleta. Hasta que sonaron las alarmas en el despacho oficial. Sonaron las alarmas y dijeron, no, vamos a tener que parar esto. Porque Estados Unidos sabiendo de que lo único que tiene un valor intrínseco es el oro, y que cuando ese papel moneda pierda la fe entre sus representantes y la persona con la que ellos intercambian a través del comercio global, entonces el dólar se va al suelo. Entonces vino un temor a partir de ese punto. Entonces, ¿hasta qué punto Estados Unidos va a seguir obligando? También, aparte de que Estados Unidos obligó a que sea así con el oro amarillo, pero también lo hizo con el oro negro, a través del petrodólar, de que el comercio global en el oro negro también se hiciera en el dólar norteamericano. O sea, han habido amenazas recientes con relación a que eso puede cambiar. A Estados Unidos no le gusta para nada eso, porque sería como que y esa óptica mía que yo tengo yanqui, y esos planes, o sea, ¿dónde yo los dejo?
O sea, se está viendo un punto prácticamente delicado y Estados Unidos ahora mismo está arreciando con sus políticas y ha ampliado totalmente su presencia en muchísimas partes del mundo, abriendo varios frentes, pero también dice un refrán que el que mucho abarca, poco aprieta. Usted me quiere decir que también aparte de que el dólar equivalía al oro, diríamos $35 una onza, también se llegó a mezclar con el petróleo. Sí, El color verde del dólar se mezcló con el negro del petróleo. Estados Unidos es ambicioso y sus representantes así lo han demostrado, haciendo grandes negociaciones. Entonces Estados Unidos no le bastó solamente con esta declaratoria del 71 con relación a que su dinero, su moneda norteamericana valía... Sustentado en la fe. Sí, sustentado en la fe. Sustentado en la fe a partir de 1971 con el presidente Richard Nixon. Bueno, prácticamente se percataron de que se iban a quedar sin reserva, sin oro, porque las personas estaban cambiando papel por oro, no muy distante a lo que pasó aquí en 1492 para ser específico, cuando se dice que se cambiaban espejitos por oro, ¿verdad? Aquí entonces en Estados Unidos le estaban cambiando papel por oro. Un desastre totalmente, un desastre totalmente. Con relación a eso, como ya acabamos de señalar, no le bastó con eso. También el comercio global del petróleo también se hace en esta divisa. Obviamente el bridge ha amenazado totalmente a Estados Unidos y su hegemonía en la geopolítica global con que esto pueda cambiar. Vemos como en la actualidad se ha inmiscuido en los asuntos venezolanos, en el asunto del Estado. Se han acusado varias veces, varias naciones están en desacuerdo con lo que está haciendo, pero ya nosotros, si usted mismo dio puntos claves en el video pasado con relación al afán expansionista, al corolario Trump, a la doctrina Monroe, y cómo esta doctrina Monroe y cómo ese corolario se ha expandido y ha llegado a suelos venezolanos, y Trump ha anunciado recientemente que va a adquirir entre unos 30 a 50 millones de barriles del oro negro, que es petróleo. O sea, es ya prácticamente para muchas personas es de una forma descarada, para que nosotros veamos donde una fe protestante de 1620 nos lleva después a 1971 a emitir también como una divisa de fe en la creencia en ese dólar, y cómo Estados Unidos a través de la cultura de la excepción nos dice de que ellos tienen, porque es como si fuese una predestinación, porque estas son las raíces del pensamiento calvinista que llevaron a Estados Unidos de Norteamérica esos 35 padres peregrinos originalmente, que más adelante se fueron sumando más adelante en Massachusetts. O sea, pero ya para que ustedes vean dónde viene ese poder hegemónico que es basado en la fe y la creencia y sobre todo luego en la ideología capitalista. Vamos a remontarnos ahora a los primeros años del siglo XVII. Esa fecha es importante. La primera mitad del siglo XVII, donde aquí habíamos dicho en el programa anterior, de aquel destino manifiesto. Ese destino manifiesto llevó a los fundadores de Estados Unidos a ir ganando terreno hacia el oeste de los Estados Unidos, de lo que hoy es Estados Unidos, donde había diferentes tribus. Por ejemplo, el primer conflicto que se registra es con los Shawnee, con la tribu Shawnee en Kentucky. Ahí hubo problemas. Incluso se dice que los ingleses hicieron alianza, armaron a aquellos indios de Shawnee para que atacasen entonces a aquellos conquistadores o colonos que se habían tratado de independizar hacia el oeste del Apalache, de la cadena montañosa o la cordillera de los Apalaches, por ahí por Carolina del Norte, Virginia Occidental y esos lugares por ahí de Tennessee. Pero si nosotros vemos de la visión entonces yankee, como popularmente dicen, la visión yankee desde el génesis de su nacimiento ha sido el expansionismo. El expansionismo a contrapeso de, diríamos, su homóloga de ideas, la Unión Soviética, hoy llamada Rusia, y sus aliados. Entonces prácticamente nos encontramos nosotros en una lucha de intereses entre esos dos imperios, que ahora se han sumado dos más. Yo tengo una pregunta para usted.
Ya exceptuando a China y Rusia, que sabemos que son competidores directos del imperio norteamericano, ¿cómo, cómo visualiza usted esa óptica yanqui? ¿Cómo ve Estados Unidos, el mundo a través de la geopolítica? Y quiero hacer esta pregunta porque quiero que usted lo diga lo más crudo posible, exceptuando China y Rusia. ¿Qué es el mundo para esta óptica yanqui? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de nosotros aquí en la República Dominicana, no tendría sentido. Nosotros no podemos juzgar a Estados Unidos desde nuestra óptica, ya que el río Sama no es el Potomac. Entonces, nosotros debemos ver la cosa un poquito más a profundidad. Y la razón de un imperio es siempre la expansión. Entonces, hay que ver la necesidad de ese imperio, la necesidad de Estados Unidos, sobre qué busca. Si busca coltán, si busca litio, si busca en este caso Eso petróleo, me huele a Groenlandia. si busca zonas estratégicas de gas natural, de gas de esquisto, que es otro de los recursos más importantes dentro de qué puede buscar Estados Unidos en los diferentes países. Ya sabemos que en Qatar tienen ellos intereses, como también tienen una base militar de las 700 que tienen dispersas por todo el mundo. ¿Cuántas es que tienen? 700 Ay, bases mi militares madre. con 11 portaaviones en los 7 mares, como se dice. Entonces, prácticamente Estados Unidos se encuentra hoy en día disputándose una hegemonía que se está viendo un poco socavada. Sí. Se está socavando porque los BRICS, que están compuestos por Brasil, por Rusia, por Irán, por Canadá y por otros países que están opuestos a los Estados Unidos y a su visión del mundo. De Sí. manera que Estados Unidos, para responder su pregunta, ve al resto del mundo como tierra a colonizar. Hmm. Pero sí, y mire, es un enfoque un tanto anticuado por parte de la óptica yanqui, entendiendo ya que queda pocas cosas por colonizar. De hecho, hay un tema que ha ganado gran vigencia en estos momentos, luego del tema venezolano, que es el tema de Groenlandia, que nosotros realmente estuvimos hablando fuera de las cámaras, llevarle un programa a ustedes acerca de este tema de Groenlandia, de unos análisis que hemos venido haciendo y de que cómo este tema se va a seguir desarrollando, quién saldrá ostentora de este vasto terreno, que es una isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, con apenas 55.000 habitantes, los inuits, tribus que ya tienen muchos años ahí viviendo. Entonces, una de las bases más importantes que tiene Estados Unidos de esas 70 que usted acaba de nombrar, 700. 700, sí, perdón, es esa que está en Groenlandia específicamente, porque en el 1945 el pueblo danés, el gobierno danés, se la otorgó a Estados Unidos, dijo, pon tu base ahí para que tú nos libres de una posible invasión alemana. Ya nosotros sabemos lo que fue el caso de la Alemania nazi. Entonces, desde ese momento Estados Unidos tiene su presencia, pero Estados Unidos saborea otras cosas más. Tiene unos intereses en particular y uno de ellos es un punto que usted acaba de destacar con mucha relevancia y es el tema de las tierras raras. Ya vemos cómo las expansiones a través de las ideas convencionales han ido ganando, han ido perdiendo relevancia a través del tiempo que nuestra historia y hemos venido como esta modernidad que Weber la señala a través de una burocracia y a través de una reestructuración dentro del mismo sistema como fin en sí mismo, como ya tiene ya otras pretensiones, el tema del fracking es un punto importante para la extracción de muchos de estos minerales y materiales. Estados Unidos entonces podría ser prácticamente como una especie de amenaza global. O sea, nosotros siempre hemos visto cómo en la astrofísica, cuando hablamos de la NASA, se nos habla de que nosotros si fuésemos colonizados por otra raza superior o por una raza que viniera de otro planeta, o sea, sería una raza que viniera aquí a tomar nuestros recursos fósiles. Entonces sería Estados Unidos como país una especie de extraterrestre, por así decirlo, dentro de su óptica, porque realmente quieren estar en todos los asuntos y quieren las cosas a la mala, a través de esa excepción cultural. No. Bueno, nuevamente debemos de retornar a 1945, donde el mundo se dividió en dos. Prácticamente los aliados de Estados Unidos
y la Unión Soviética tuvieron dos puntos de divergencia, que fue el comunismo y el capitalismo. Entonces, basado en esos dos ideales, es que cada uno hace lo que hace hoy en día. Sí. No diría que sería una colonia de extraterrestres que quieren implantarse en la Tierra, sino que tienen una visión de expansión, de capitalismo puro y duro, explotando los recursos naturales, eh, estudiando la tecnología, donde cada día avanza más, que es el gran interés de los países por sus recursos naturales. Pero ¿quién sufre más? ¿Donde se descubre un yacimiento de petróleo o del país receptor? Entonces esa es la gran pregunta. Una pregunta, usted ha arrojado una pregunta muy relevante al aire. Las personas que interactúan con nosotros a través de este medio, que pueden hacer sus aportes a través de la misma caja de comentarios. Recordarle a todos que se suscriban, que den like, pueden comentar para que interactúen y para que siga el canal creciendo, porque esto no puede ser posible sin su ayuda, sin su intervención. El tema es vasto, tiene varias aristas a tomar en cuenta. Max Weber lo dijo, desde la ética protestante hasta el espíritu capitalista. Este espíritu yanqui, esta óptica en las manos de Donald Trump, tiene un espíritu de apoderarse de lo que no es de él, más grande que nunca. Entonces vamos a ver hacia dónde esto nos lleva. Nosotros hemos llegado a la parte final de este programa. A petición de ustedes, nosotros vamos a seguir haciendo varios temas. El próximo tema que nos atañe, creo yo, también con mi compañero al lado, nuestro alcalde, creo que es el tema de Groenlandia. Usted me dirá, hermano, si le vamos a tirar el tema de Groenlandia a las personas. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a hacer el tema de Groenlandia próximamente entonces. Pues ya ustedes saben, muchísimas gracias. Gracias por llegar a este punto. Somos la historia.